Gracias, presidenta. Señorías, con este proyecto de ley de fomento y flexibilización del mercado del alquiler, el Partido Popular reduce la solución de los problemas de accesibilidad a la vivienda a la normalización del funcionamiento de los mercados y a los incentivos que puedan movilizarlos. Y para ello pretende trasladar el negocio de la venta al negocio del alquiler. Señora ministra, con esta ley, de manera desafortunada, su Gobierno comete un grave error de bulto. Se olvida de que los problemas de acceso a una vivienda digna para millones de personas en España tiene una dimensión social y tal vez por ello vulnera al menos 3 principios legislativos básicos como son el artículo 47 de la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por el Estado español en 1977. El derecho a la vivienda no puede estar regido única y exclusivamente por las reglas de mercado, sin ninguna regulación, favoreciendo a los intereses de los sectores financieros e inmobiliarios y a costa de precarizar aún más los derechos que hasta ahora se reconocían a los inquilinos frente a los de los arrendadores. Es así como presentamos esta enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, porque lo único que pretende, señora ministra, es fomentar el alquiler de viviendas bajo la premisa de que tenemos un mercado de vivienda en alquiler disfuncional e inflexible que no ofrece seguridad jurídica al propietario. Pues bien, la solución a esa supuesta disfuncionalidad y bajo la falsa premisa de la libertad de pactos, lo que hacen es fomentar de manera escandalosa la precarización de las condiciones de alquiler para los inquilinos. Esta precarización ya quedó patente en las recientes contrarreformas aprobadas por el anterior Gobierno del Partido Socialista mediante la Ley 19/2009 de 23 de noviembre de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios y la Ley 37/2011 de 10 de octubre de medidas de agilización procesal. Contrarreformas que se han demostrado inútiles como opción alternativa y eficaz al acceso a la vivienda en alquiler. Incidir y profundizar en agilizar los lanzamientos judiciales de alquiler mediante los desahucios super mega express liberalizará y desregularizará aún más el mercado de la vivienda, pero en ningún caso, se lo aseguro, podrá resolver los graves problemas residenciales que existen para las personas en España. Entre otras medidas, el presente proyecto de ley reduce la duración mínima de los contratos de 5 a 3 años y, además, las prórrogas de los mismos que la han reducido de 3 a 1 solo año, lo que convierte al alquiler irremediablemente en una opción temporal y condena al inquilino ante la incertidumbre de tener que elegir entre abandonar la vivienda o verse sometido a pagar la subida exigida por el propietario, que ahora ya no estará fijada en la ley conforme al IPC. ¿Cuál será, señora ministra, cuál será, pregunto también a sus señorías del Partido Popular, la libertad y la capacidad negociadora del inquilino cuando la consecuencia de no llegar a un acuerdo lo que supondrá es encontrarse en la calle? Desaparece el derecho de adquisición preferente por el inquilino, que pasa a ser una cuestión a negociar por las partes. De esta forma, se podría dar el absurdo de que una familia no sea informada de la venta de la vivienda que habita y se encuentre en la calle sin ninguna posibilidad de recurso, pese a tener su contrato en vigor y estar al corriente de pago, salvo
Aquí se ha dicho que inscriba el contrato de arrendamiento en el registro de la propiedad. ¿Qué hace? Obliga, por tanto, al inquilino a inscribir su contrato en el registro de la propiedad si quiere tener seguridad jurídica, ya que esta es la única parte que está interesada, el inquilino, y además conllevará un nuevo gasto que añadir al alquiler. Y para colmo, lo que ustedes presentan como medida estrella, con la que pretenden beneficiar al inquilino, es la de la posibilidad de poder desistir del contrato en cualquier momento, siempre que lo comunique con un mes de antelación y hayan pasado 6 meses del contrato. Pero es que esto tiene también doble lectura, porque permite salvaguardar la posibilidad de incluir una cláusula de indemnización dentro del propio contrato de arrendamiento. Se reducen casi al mínimo las garantías judiciales de los arrendamientos con el argumento de facilitar el desahucio con la mayor agilidad posible. Así, ante el arrendador en el momento de efectuar la denuncia, el secretario judicial fija la vista del caso y simultáneamente la fecha del desahucio. Miren, tendríamos que repasar los sucesivos cambios normativos que a este respecto y desde los años 90 los diferentes gobiernos han llevado a cabo con la fracasada intención de aumentar el acceso a la vivienda en alquiler. Si repasamos, nos daremos cuenta que nos ha situado hoy muy por debajo de la media europea a la hora de cubrir la necesidad de vivienda mediante el alquiler. Y a pesar de esto, lejos de modificar con este proyecto de ley la dirección actual en la que persiste la enorme y trágica dificultad en el acceso a la vivienda para muchas familias, nos encontramos ante un grave retroceso que no solo no conseguirá fomentar el mercado del alquiler como solución al problema de acceso a la vivienda, sino que activará el mercado de las viviendas vacías hacia sectores especuladores, concediendo enormes ventajas fiscales, financieras y legales a las entidades financieras e inmobiliarias. Para ello, se elimina el gravamen especial sobre bienes inmuebles, el 3% del valor catastral de entidades no residentes. Y aunque el articulado del proyecto de ley, en principio, evita la posibilidad de la entrada de capital desde los paraísos fiscales, las excepciones que también se establecen permiten a cualquier persona física o entidad invertir capital desde cualquier territorio. Nos parece un grave error, señora ministra, sostener una cosa y la contraria. Y nos vuelve a generar dudas, muchas dudas, sobre la constitucionalidad, ya que los poderes públicos, según dice el artículo 47 de la Constitución, están obligados a impedir la especulación del suelo. Por otro lado, se flexibilizan los criterios específicos que permiten la aplicación del régimen fiscal especial de arrendamientos de vivienda en los impuestos sobre sociedades, fomentando a las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, que por sus ventajas fiscales, con una tributación a tipo de gravamen del 0%, se asimilan a las SICAP, en este caso dentro del terreno inmobiliario. Podemos afirmar que se fomenta la financiarización del sector de la vivienda en alquiler mediante el estímulo de estos instrumentos de inversión inmobiliaria. Y aquí quiero detenerme un minuto. Todos estos cambios normativos y alguno más que afectan a la Ley de Impuestos sobre Sociedades, al impuesto sobre la renta de los no residentes y a la ley por la que se regulan las SOCIMI, se ha introducido en el Senado, vía enmiendas por parte del Partido Popular, en el proyecto de ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. Es decir, aquí estamos sometiendo a debate la totalidad del proyecto de medidas de flexibilización y fomento del alquiler de viviendas, cuando buena parte de su contenido va a ser aprobado con la mayoría absoluta del Partido Popular
en el proyecto de ley a través de enmienda en el Senado que se ha debatido en el punto anterior. Miren, señorías, esto es... Se han visto ya en esta Cámara, yo no llevo mucho tiempo, alguna que otra chapuza legislativa por parte del grupo mayoritario, utilizando el Senado para tramitar los intereses del Gobierno o tramitaciones exprés de iniciativas legislativas sin justificación alguna. Y también estamos asistiendo, no sin estupor, al abuso por parte del Gobierno de la utilización de infinidad de reales decretos para hurtar al Parlamento el debate oportuno. Y ahora nos encontramos con esto, un proyecto de ley en tramitación parlamentaria en plazo para presentar enmiendas parciales en el que buena parte de su contenido queda absolutamente fuera del debate. Y nos roba la posibilidad de que los distintos grupos parlamentarios podamos posicionarnos mediante ese debate respecto de las enmiendas. En fin, sin superar el estupor, decir también que las políticas públicas de vivienda en nuestro país siempre han estado centradas principalmente en el fomento e impulso de la compra, dejando de lado las políticas activas que deben propiciar de manera regulada y estable el acceso a la vivienda mediante el alquiler, propiciándose un fenómeno claro de residualización de esta política y llevándonos a una situación que el propio secretario de Estado, señor Catalá, calificó en su reciente comparecencia de vivienda como de exótico. Es exótico, lo compartimos. A diferencia de la inversión pública existente en materia de vivienda de forma generalizada entre los países más desarrollados, tenemos que decir que España tiene un reducido parque público de alquiler con menos del 1% del total de viviendas frente al 30% de media en los principales países europeos de nuestro entorno. Ningún país, señora ministra, ha conseguido nunca desarrollar el alquiler solo con mecanismos de mercado, sin contar con verdaderas políticas activas orientadas a la creación de un parque de alquiler con protección pública que permita el acceso a la vivienda a precios asequibles. Se ha dicho aquí, no me voy a repetir, hay 3 millones de viviendas según los últimos datos del INI. Cuando estén renovados contaremos posiblemente con 6 millones y un volumen que nos preocupa y desconocemos de viviendas con protección pública que sabemos que existen, que creemos que es abultados y que están además en buena parte en manos de las entidades financieras. Y ya que ustedes han creado la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria, conocida como el Banco Malo, que lo han hecho con el dinero de todas y todas y para salvar a la banca, si de verdad quieren dar soluciones efectivas que garanticen el derecho a la vivienda, tienen ahora la oportunidad. Conformen un parque público destinado al alquiler a precio protegido en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, nutriéndose de inmuebles y otros activos procedentes del sector financiero. No podemos olvidar que ahora mismo la mayor inmobiliaria de este país está en manos del Estado y es su Gobierno quien tiene la capacidad de gestionarla. El derecho a la vivienda no puede estar regido única y exclusivamente por las reglas del mercado y estamos obligados a abordar políticas activas públicas que puedan propiciar de manera regulada ese acceso. Están a tiempo de rectificar. Prioricen sus políticas pensando y legislando no para la gente, porque gente hay de toda clase, para la gente común, para el común de los mortales y no para las élites dominantes. Bájense de una vez de la espiral de locura en la... Sí, le hace gracia
Pero es verdad, ustedes no gobiernan para el común de los mortales, gobiernan para los poderosos. Señora de las Heras, tiene que finalizar. Termino. Bájense de una vez y pónganse a trabajar. Sálganse de esa locura en la que se han instalado. Lo siento, pero se ha finalizado su tiempo. Termino. Retiren esta ley y escuchen a las diferentes asociaciones y al resto de los partidos políticos. Gracias, señora de las Heras. Por el Grupo